Amigos de Mundo Millos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Estas son las afueras. Como siempre explicamos, el protocolo indica que uno no puede hacer videos dentro del estadio. Estamos a las afueras del estadio Morumbí, el lugar en donde hace unos instantes Millonarios ha logrado un empate que en este momento en caliente sabe a poco, pero que conforme vayan pasando las horas y las cabezas se vayan enfriando, nos vamos a dar cuenta que es un resultadazo. ¿Por qué? Porque el miércoles van a jugar Boston River y O'Higgins y ahora a Millonarios ya no le importa ese partido. Este empate hace que Millonarios, pase lo que pase, ganando el partido del próximo martes, se meta en la siguiente fase o por lo menos en la fase de repechaje. Queda la espina de que se pudo haber ganado al final con ese penalti que erró Rodrigo Contreras, pero al final del cuento, y que sí, hubiera sido el segundo morumbinazo, es cierto, pero al final del cuento, en las cuentas de muchos estaba que este era el partido más difícil y que era perdible, por decirlo así, y el equipo saca un buen resultado. Nada que ver contra lo de Patriotas, supo reponerse a un pasaje de 20 minutos donde no jugó bien, en donde recibió el gol, que es un error individual del arquero Diego Noboa, y después poco a poco fue llevando el juego hasta emparejarlo desde el trámite, aún sabiendo que nosotros tenemos un fútbol muy lento comparado contra el fútbol brasilero. Después en el final llegó el empate, un gol de Jorge Cabezas Hurtado, un golazo. Y después llega el penalti que erra Rodrigo Contreras, que eso es lo que sabe, eso es de pronto el sinsabor, que el penalti nos hubiera dejado con la primera opción de ganar el grupo y no con la primera opción de clasificar solamente. Estuvimos a nada, 4 minutos a un penalti de llegar la próxima semana al Campín con la primera opción de ganar el grupo y de evitar esa fase de repesca. Desafortunadamente no fue así, estuvimos cerca de un nuevo morumbinazo, faltaron 4 minutos, faltó ese penalti que erró Rodrigo, pero al final las sensaciones son buenas. Se esperaba menos, se esperaban cosas peores, se esperaba de pronto escenarios más pesimistas, y el equipo hizo una muy buena presentación, representó bien a su hinchada que llenó la tribuna visitante del estadio Morumbí y se llevó un buen resultado. Sí, queda el sinsabor, yo sé, estamos calientes todavía con el dolor de lo que pudo ser y no fue ese penalti malogrado, pero al final del cuento el resultado es bueno. Estamos a 90 minutos de meternos en la fase de repechaje por lo menos, porque si Sao Paulo pifia aquí contra Boston River también todavía podemos ser primeros, hay que jugar, como decía yo esta mañana en el podcast a Pablo y a sus amigos, hay que jugarlo. Hay que jugarlo. El favorito en la fase 1 era Nacional y ganamos. El favorito hoy era Sao Paulo y casi lo ganamos nosotros. Hay que jugarlo. El favorito será Sao Paulo contra Boston River. Vamos a ver qué pasa y ojalá nosotros podamos hacer lo nuestro, que es vencer a O'Higgins en el Campín. Ya no va a importar el resultado. Ganando 1-0, Millos ya está en la siguiente ronda por lo menos. Y ganando y esperando que Sao Paulo se caiga, podríamos terminar ganando el grupo, que era lo que iba a pasar si Rodrigo metía ese penalti. Pero ya no se puede hablar de supuestos, ni se puede hablar de lo que no fue, ni se puede llorar sobre lo que ya pasó, porque el tiempo no puede volver atrás. Lo que queda es que el resultado dentro de todo es positivo. Para mucha gente este era el partido perdible del grupo, este era el partido más complicado. El profe también lo decía en la rueda de prensa. Sao Paulo venía acá sin recibir un solo gol y obviamente sin perder, sigue sin perder, pero ya recibió un gol que se lo hizo Jorge Cabezas Hurtado. Y al final las sensaciones son buenas, la gente salió contenta, más allá de la frustración del penalti, la gente se va contenta, y la gente que lo estuvo viendo en todos los rincones del mundo Millos también debe sentirse satisfecha por lo menos por la presentación del equipo, que sí estuvo cerca de ganarlo, imagínense, estuvimos a nada de un segundo morumbinazo. Lo importante es que la tarea era sacar puntos. Yo siempre he contado en las previas que Millos y O'Higgins se van poniendo presión el uno al otro. Ahora particularmente Millos es el que le pone la presión a O'Higgins. El duelo directo lo ganaron ellos en Chile, pero falta el duelo directo en Bogotá. Después de eso, Millos empató, O'Higgins le ganó a Boston River, nosotros también. Después Millos empató con Sao Paulo en Bogotá, O'Higgins también. Pero O'Higgins ya había perdido aquí. Entonces el resultado de Millonarios es bueno comparando o haciendo la disputa de esa lucha directa con O'Higgins por el segundo puesto. Ya ahora queda, Millos ya ganó en Uruguay, ahora hay que ver qué pasa con O'Higgins el día miércoles, pero ya no va a pasar nada, porque pase lo que pase, si Millonarios gana su partido, estará en la siguiente fase
Ya veremos si primero o si segundo. Si por alguna cosa de la vida gana Boston River, con el empate estará Millonarios adentro. Tal vez por ese lado si lo quieren ver. Pero lo importante es entender que Millos depende de Millos, como en otras veces pasadas. Pero que esta vez simplemente depende de un triunfo en casa contra el equipo chileno, que va a jugar mañana su partido en el Centenario, obviamente con la presión de que este empate no les sirve a ellos y que necesitarán ganar para tratar de estirar esa diferencia y tratar de no perder su partido contra nosotros en el Campín el próximo martes a las 5 de la tarde, que es cuando se define todo el grupo. Vinieron a este estadio 15.500 personas. De esas 15.500 yo le pongo unas 3.000 hinchas de Millonarios. Cuando veníamos entrando, la chica de la puerta de prensa decía: no va a venir mucha torcida porque la gente está molesta por el rendimiento de Sao Paulo, que hoy llegó a 7 partidos sin ganar, porque la eliminación de la Copa do Brasil les está pegando un montón y porque Sao Paulo en algún momento fue primero del Brasileirao y ya está cuarto. El profe explicaba que acá en este fútbol, por su conocimiento y por su experiencia, lo importante es quedar en los primeros 6, que son los que van a copas internacionales en este torneo de la Liga Brasilera. Entonces ella decía: no va a venir mucha gente, no se preocupe porque no va a venir mucha gente. Vinieron 12.000. Lo que pasa es que este estadio es un monstruo y 12.000 se ven poquitos para la gran cantidad de sillas que tiene, son, no sé, por ahí 60. Había una tribuna completa vacía. Había otra que tenía muchos claros, muchas sillas rojas, que es como se ve. Pero con todo eso, bueno, vinieron 15.000 a ver este 1-1. Y era el estreno también de Dorival Junior, su tercer ciclo con Sao Paulo. El profe Fabián Bustos, y la rueda de prensa está ahí en el canal de Mondomillos para que la puedan ver. El profe Fabián Bustos se desplegó en elogios hacia su rival de hoy, hacia Dorival Junior, que presentó un 4-2-3-1, no cambió el módulo con respecto a lo que yo les había mostrado en la previa que había hecho Sao Paulo con técnico encargado contra Corinthians el fin de semana. El arquero fue Rafael, lateral por la derecha Lucas Ramón, los centrales Alan Franco y Mateus Doria, y Enzo Díaz en la banda izquierda. Enzo Díaz fue clave para nuestros ataques, ya después les voy a explicar. Más adelante Damián Bobadilla con Danielzinho, y después Arthur por un lado, Luciano, que hizo el gol de ellos en el centro, y Ferreira, que salió amonestado y sustituido en la izquierda, y en punta el goleador de Sao Paulo y capitán Jonathan Caleri. Millonarios, aprovechando el regreso de Sergio Mosquera, que es una grata sorpresa, no solamente su regreso, sino su alineación como titular después de tanto tiempo sin ritmo, y su buena presentación, porque Mosquera hizo un muy buen partido para tener 2 meses sin fútbol. Volvió a la línea de 5 o a la línea de 3, como le gusta decirlo al profe. El arquero fue Diego Novoa, que es autor del gol de Sao Paulo. Él se equivoca y está bien, hay que reconocerlo. La línea de 5 estaba integrada hoy por Sebastián Viveros por la derecha, por Sebastián Valencia por la izquierda, y los centrales Andrés Ginás, Sergio Mosquera otra vez en el centro, que era su posición desde hasta que se lesionó, y Jorge Arias. Más adelante Mateo García por la derecha, Rodrigo Ureña por la izquierda, un poquito más adelante David Macalister Silva, y en punta Leo Castro y Rodrigo Contreras. Leo Castro sale sustituido, Rodrigo Contreras al final, que hizo un muy buen partido, al final comete el penal errado. Le pasa a todo el mundo, que privó al equipo de llevarse el triunfo. Hay 20 minutos en donde Millonarios no se encuentra en el terreno de juego. Le podemos llamar miedo escénico, le podemos llamar que el equipo salió dormido, le podemos llamar de pronto no haber estado a la altura del partido, le podemos llamar, si quieren, virtud del rival, porque yo comentaba, el partido de hoy era más difícil porque no solamente es jugar contra un equipo brasilero, sino jugar contra un equipo brasilero entre comillas en crisis, que llevaba 6 sin ganar, que había quedado eliminado de Copa, que había perdido la cabeza del técnico anterior, y llegaba un técnico nuevo. Y ustedes saben qué pasa cuando llega un jefe nuevo a las empresas, ¿no? Uno siempre quiere mostrar su mejor versión, sus calidades, todo lo que tiene, sus aptitudes, para que el nuevo jefe diga: este tipo sirve, o esta mujer sirve, o lo que sea. En el fútbol es igual. Cuando llega un técnico, todos los jugadores quieren mostrarse, sacar su mejor versión, desplegar sus condiciones para que el técnico los vea, y eso pasaba con ese Sao Paulo. Era un Sao Paulo más peligroso por eso, por la misma presión que tenían ellos, por el cambio de técnico, por aquella frase que dice que escoba nueva barre bien, y todo lo demás, todo eso, ese contexto que significaba el partido de hoy. Con todo y eso, fueron 20 minutos en donde se jugó todo en campo de Millonarios, en donde Millonarios no pasaba de la mitad de la cancha, en donde se equivocaba muy rápido y en donde Sao Paulo atacó mucho, tanto que generó 3 tiros de esquina seguidos, y en el minuto 9 llegó el gol.
Cuando Sao Paulo se dio cuenta que no podía entrar porque estaba la línea de 5 bien abroquelada, intentó de media distancia y lo que parecía un remate suave de Luciano terminó siendo soltado por Novoa y la pelota se va al fondo de la red y es el 1-0 al minuto 9. Y en ese momento la gente puede pensar que se viene una catástrofe, se pueden pensar mil cosas porque el equipo duró sin encontrarse en el terreno de juego. Y hay dos momentos en donde cambia todo, porque Millos en ese momento no pasaba de la mitad de la cancha y cuando se equivocaba Sao Paulo arrancaba. Hay dos momentos. El primer momento es una jugada en la que Millos se aproxima por la banda derecha, que es la primera vez que pasa a la mitad de la cancha en serio, que es una llegada de Mateo García por la derecha, un centro que intentaba hacer pase de la muerte que no tuvo receptor, pero eso como que despertó al equipo. Y lo segundo es que después de esa jugada viene la pausa de hidratación. Yo, como estaba acá, ustedes saben que ESPN sí pone el micrófono para que uno escuche qué dice el profe en la pausa de hidratación. Yo no escuché eso porque pues estábamos acá. Pero quiero creer que esa charla motivó al equipo porque ya después de la pausa de hidratación el partido fue otro. Ya fue un partido más mano a mano, ya fue un partido más parejo, ya fue un partido en el que Millonarios entendió que había superado o que había que superar al rival. Sí, estábamos jugando contra uno de los equipos más grandes de Brasil, sí, había que superar eso, había que superar el medio escénico, había que superar el marco del estadio, porque este estadio sí puede que solo tenía 15.000, pero este estadio es imponente y se siente. Todo eso se empezó a superar. Y Millones empezó a jugar mano a mano y empezó a acercarse y empezó a buscar el arco rival. Y ya fue diferente, ya hay una diferencia en el módulo y ya hay una diferencia en el trámite del partido. Ya se ve a Millonarios jugando más en terreno contrario, ya se ve más aproximaciones. Hay una jugada en especial, una que saca el arquero de ellos, que saca Rafael, que pudo haber sido el 1-1. Y al frente Sao Paulo sí atacaba, pero ya no con la misma intensidad de los primeros minutos. Aquí es cuando uno establece que hay una diferencia sustancial en todo esto y es la velocidad de juego. La velocidad de nuestro fútbol colombiano es muy lenta comparado con otras latitudes y particularmente con esta. Entonces, mientras Millos tenía que tocar mucho y tratar de buscar elaboraciones largas, Sao Paulo tomaba la pelota y en 3-4 pases ya estaba al otro lado. Eran mucho más rápidos. Ellos trataban de hacer pase rápido y preciso, en velocidad, para romper líneas en cuestión de segundos y por momentos lo lograban. El partido se niveló un poco. Los últimos 10 minutos de Millonarios son muy buenos y cuando termina el primer tiempo uno dice, ok, estos últimos 10 minutos dan la sensación y nos invitan a que sí es posible, yo lo decía en la mañana en el podcast, a que sí es posible ganarlo, a que sí es posible al menos sacar el resultado, a que este equipo que tiene 8 veces más el valor de la nómina también es atacable, que este equipo también no es invencible y que a este equipo se le puede hacer daño. Y ya después empieza el segundo tiempo y el segundo tiempo es un periodo de estudio en donde ni Sao Paulo supera a Millonarios ni Millonarios supera a Sao Paulo, pero Millonarios hace un partido digno, hace un partido mano a mano. Con todo y que ya sabíamos de la velocidad de ellos al atacar, Millos se encargó de que Sao Paulo no llegara tanto en el segundo tiempo y el partido se jugó más en la media cancha y se acercaba uno, se acercaba el otro, pero eran acercamientos sin casi peligro. En Sao Paulo viene la primera sustitución, que es la de Wendel por Ferreira. Ferreira había salido amonestado, sale al minuto 63 por Wendel y ya después el resto de cambios son hasta el 75. En Millonarios había entrado Alex Castro por Maca, ese fue el primer cambio que fue al 58 y Maca después en la zona mixta explica que en los entrenamientos Alex había hecho unos muy buenos movimientos y hay que decir que Alex Castro sí le sirvió bien al equipo, le entró bien al equipo y le sentó bien el cambio al profe, al igual que el de George Hetz, el de Jorge Cabezas Hurtado, que es el segundo y el tercero. Vega por Mateo García y Jorge Cabezas Hurtado por Leo Castro. Eso fue al 76. En el equipo local en el 75 habían entrado Gonzalo Tapia por Jonathan Caleri, el delantero, y había entrado solamente ese cambio en el minuto 75. Era un partido mano a mano que Millos no merecía perderlo porque le estaba jugando de tú a tú a el equipo favorito a ganar el grupo, y a uno de los equipos más grandes de Brasil, y a un equipo que tiene una nómina que vale 8 veces más la nuestra. Ok, pero estábamos mano a mano. Ya sabíamos de nuestras debilidades y las estábamos manejando bien, las estábamos llevando bien, las estábamos controlando y ellos no se acercaban tanto así que en un momento la torcida de Sao Paulo se empieza a desesperar porque el equipo no llega, porque el equipo pierde la pelota, porque no hay acción, porque a Diego Novano le volvieron a llegar y la gente se empieza a desesperar. Y después ya uno se pone a pensar en ese momento, cuando entraron los cambios, que faltaban 15 minutos, uno se pone a pensar y decíamos, ¿el partido lo estamos perdiendo realmente
por los primeros 20 minutos. Por esos primeros 20 minutos en donde el equipo no estuvo a la altura. Para mí pudo ser miedo escénico, puede ser que no estuvo a la altura y que Sao Paulo sacó ese gol, que fue un gol de otro partido también, porque no fue un gol virtud de ellos, sino un gol error nuestro. Y yo decía, es esa la razón. Realmente la diferencia está en los primeros 20 minutos. Y en ese momento llegan ya se preparaban 3 cambios en Sao Paulo. Dorival llamó a 3 jugadores y los preparó en la raya. Y en ese momento es la jugada en la que Millonarios recupera el balón y viene el remate de Jorge Cabeza Hurtado que pega en un jugador y se mete por el segundo palo del arco del arquero Rafael. Y entonces ahí llega están pasando unos brasileños diciendo cómo vamos a votar el penal. Sí, entonces viene el remate, Jorge Cabeza Hurtado pega en un jugador, se mete por el primer palo del arquero Rafael y es el 1-1 que lo cantaron los 3.000 hinchas de Millonarios y que no lo podían creer los otros, los 12.000 brasileros, que ahí sí empezaron a chiflar, a silbar y a buchear a sus jugadores porque no podían creer que el partido se les estaba empatando. Este fue el primer gol que recibió Sao Paulo en toda la Conmebol Sudamericana, se lo hizo Jorge Cabeza Hurtado, que desafortunadamente vino a mojar en sus últimos partidos de su contrato, lleva 3 goles en 2 partidos y fue el autor del empate. La cosa estaba mano a mano y ahora sí, merecidamente el resultado era justo. Pero en ese momento Sao Paulo volvió a atacar. Sao Paulo había renunciado al ataque. Ellos estaban como tranquilos con el 1-0, no querían. Pero ahí después del gol Sao Paulo toma como una bocanada de aire, intenta ir a buscar el partido, abre esos espacios y la cosa se pone mano a mano. Vienen los cambios después del gol. En Millonarios entró Danovis Vanguero por Sebastián Valencia y en Sao Paulo entraron Luan, entró Luca y entró Andrés Silva. Salieron Luciano, Danielsinho y Enzo Díaz. Enzo Díaz, cuando salía a atacar, dejaba un hueco tremendo y por eso por la derecha atacamos un montón en el primer tiempo. Se hicieron los cambios y después de los cambios, lo increíble, al minuto 86, un minuto después de los cambios, el penal. Alex Castro y Jorge Cabeza Hurtado, los mejores de Millos, los cambios sentaron muy bien. Viene el penal y en ese momento a todos se nos iluminaron los ojitos y todos dijimos, se viene el segundo morumbinazo. Le pegaba Rodrigo Contreras, infalible hasta acá. Todo el pueblo brasilero en silencio nervioso. Y desafortunadamente la pelota se fue a las nubes, lo tiró por arriba, le pegó muy abajo a la pelota, se fue por arriba. Y en ese momento el pueblo brasilero, que estaba completamente callado, se levantó de la silla a alentar. El pueblo de Millos quedó resignado. Y los siguientes minutos mostraron a Sao Paulo con un segundo aire otra vez, producto del penal errado, tratando de llegar al arco de Diego Novoa, a Millonarios resistiendo, hasta que en la última jugada, que es un tiro libre de Sao Paulo, la pelota queda corta para una contra y el árbitro increíblemente termina el partido para cortar esa acción que pudo haber sido el 2-1 para Millos. Estaba el equipo brasilero completamente expuesto, era un cobre de tiro libre, recuperamos, nos íbamos de contra y el árbitro decide terminar el partido. Los jugadores de Millos van y le protestan, el árbitro se mantiene firme en su decisión y así llega este 1-1 final que deja a Sao Paulo con 9 puntos y a Millonarios con 8, a la espera de mañana O'Higgins. Pero si mañana O'Higgins gana, no importa, porque Millos dependerá de Millos para al menos clasificar. Si Millonarios gana y Sao Paulo, que va a jugar acá otra vez la próxima semana contra Boston River, pincha, Millonarios puede ser primero del grupo. Si por alguna cosa de la vida O'Higgins pierde contra Boston River, a Millonarios le bastará el empate la próxima semana en Bogotá para clasificar. Habrá que ver el partido, habrá que estar pendiente de las emociones de ese juego en el Centenario. Como les vengo diciendo, cada uno le va poniendo presión al otro. Ellos perdieron acá, nosotros empatamos aquí. Nosotros ganamos en Uruguay, ellos tendrán que ganar en Uruguay, porque ya ambos habíamos empatado contra Sao Paulo como locales. Así termina esta historia, es un resultado bueno, yo sé que pudo ser mejor, le queda a la gente, queda esa sensación de que se pudo haber ganado y sí, porque botamos un penalti faltando 3 minutos que liquidaba el partido, pero con todo y eso hay que, creo, darnos por bien servidos por lo que trajimos, porque Millos no era el favorito para este partido y para muchos en los medios, para muchos este partido era perdible y estábamos jugando contra el favorito del grupo. Para todos, creo, nosotros cuando vimos el sorteo dijimos, ok, el partido más difícil es este y lo hemos sabido sortear. Había una
sensación como de prevención, como de temor por la presentación que hicimos contra Patriotas por Copa, porque decíamos, no, si jugamos así contra Patriotas, Sao Paulo nos va a acabar, pero contra Sao Paulo el equipo mostró otra actitud, otra cara, otro juego. Desafortunadamente, bueno, pasaron no solamente lo del penalti, si uno hace un flashback, también esos primeros 20 minutos en donde el equipo no anduvo y llegó el gol de ellos, también fueron siendo determinantes. Nos faltó muy poquito para un segundo morumbinazo. La otra noticia es que es la primera vez que Millos empata en Brasil. Millos nunca había empatado aquí. Habíamos ganado 2, perdido 9, pero jamás habíamos sacado un empate. Es positivo. Hay que tratar de verle el lado bueno a las cosas. Esto es positivo y Millos depende de Millos. Si Millos por alguna cosa no clasifica, ya será culpa de Millos y no será culpa de este penalti, será simplemente porque hay que saber respetar la casa. Es duelo directo, así que ya no necesitamos hacer 3 goles, que era lo que nos imaginábamos en la previa del partido. Solo necesitamos ganar, aprovechar la altura, aprovechar a la gente, aprovechar el contexto, todo y salir a ganarle ese partido a Higgins. Así termina esta cápsula desde acá, desde el Estadio Morumbí. Como siempre, agradecimiento por la gente que estuvo conectada con nosotros, a la gente que estuvo conectada con el tercer tiempo también. Y hombre, hay que darle gracias al equipo por esta presentación, más allá del penal errado y más allá del gol, el gol que nos hicieron. Es una buena presentación y creo que el equipo ha sabido representar bien a su afición aquí en el país más veces campeón del mundo. Yo soy Gabriel Jiménez, esto es Mundo Millos, el único medio que está siempre en todos lados. A ustedes un abrazo, escriban ahí sus comentarios en caliente o en frío. Mucha gente no estará de acuerdo y querrá decir que es el colmo que no hayamos ganado. Todo vale, desde que lo hagan con respeto. Un abrazo grande para todos y nos encontramos el sábado de nuevo en el Estadio del Campín. Chao.